Justicia internacional en dos frentes. Congelan audiencia de Maduro mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos reabre la herida del masacre del Junquito. Cadivi Agrícola. Más burocracia, más corrupción y menos comida para los venezolanos. Estados Unidos vende optimismo. Venezolanos exigen hechos palpables. La inflación baja, pero el mercado sigue golpeando. Amigos de Impacto Venezuela, atentos. Comenzamos con la emisión estelar de noticias de este martes 16 de junio de 2026. Soy Génesis Pérez y les traigo el contenido informativo destacado y actualizado de hoy. La justicia internacional estrecha su cerco sobre el poder venezolano con dos movimientos de alto impacto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos frenó provisionalmente la audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York para el 22 de julio, alegando un misterioso protocolo de transporte seguro y seguridad, al mismo tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos abre una histórica audiencia pública para juzgar al Estado por la ejecución extrajudicial de Óscar Pérez y sus 6 acompañantes en el Junquito. Escenarios internacionales diferentes, pero conectados por un mismo elemento: las investigaciones y reclamos de justicia sobre hechos que marcaron la historia reciente de Venezuela y que siguen esperando respuestas. Juliana Palmar nos explica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó posponer hasta el próximo 22 de julio la audiencia de estatus prevista para el 30 de junio en el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. La petición fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y contó con el consentimiento de la defensa de ambos acusados. Aunque este tipo de aplazamientos son comunes en procesos complejos, el caso sigue avanzando en uno de los tribunales federales más importantes de Estados Unidos. El gobierno entiende los problemas logísticos y de programación relacionados con proveer transporte seguro y seguridad para el 30 de junio. Mientras tanto, otro expediente vinculado a Venezuela llegará nuevamente a una instancia internacional. Este 17 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública para examinar el caso relacionado con del exfuncionario del CICPC, Óscar Pérez, y otras 6 personas durante el operativo militar y policial ejecutado en el Junquito en enero de 2018. La Corte Interamericana celebrará audiencia sobre las ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otras 6 personas durante la del Junquito 2018. El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se produce luego de años de denuncias formuladas por familiares, organizaciones de derechos humanos y representantes de las víctimas, quienes sostienen que durante el operativo se produjeron ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos. Así, tanto en Nueva York como en el sistema interamericano, permanecen abiertas investigaciones que mantienen bajo revisión internacional actuaciones vinculadas al poder venezolano y a hechos que continúan generando exigencias de justicia y rendición de cuentas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ahora vamos a conocer sus opiniones. Estos son los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de hoy en Impacto Venezuela. Cuando Delcy, Héctor Rodríguez y Diosdado Cabello repiten el mismo mensaje, deja de parecer una coincidencia. La prometida revolución profunda del Estado ya genera temor y especulaciones sobre una posible caza de deslealtades. ¿Crees que esto se trata de una eficiencia administrativa o purga política abierta? Para Ángel Mundaray es una purga política, es quien está con ellos o no. Una descarada purga, afirma Omar Baptista. Ellos están tratando de sobrevivir por encima de todos. Erling Nava nos dice que es una purga disfrazada de despidos. Francisco Guevara comenta que siempre lo han hecho y ahora con más razón. Todos los empleados públicos están obligados a obedecer. Como nuevo zar del campo venezolano, el ahora ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López, anunció su plan: importaciones reguladas, balances extensos a las empresas y carga burocrática adicional. La fórmula revive viejas recetas chavistas, pero en otro momento político para el país. Quique Frías con los detalles. El
plan de reimpulso al campo venezolano puede resumirse en regular importaciones necesarias de materia prima, entregar licencias según balances de abastecimiento y exigir a las empresas demostrar cuánto producen, cuánto distribuyen y cómo suplen el mercado. El nuevo ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López, presentó un plan que parece el viejo plan, aunque en otro momento político y sin Nicolás Maduro en Miraflores. El tema de las importaciones tiene un propósito técnico y estratégico, complementario, hasta que no seamos soberanos, repito, en los rubros que tenemos que ser soberanos. Con respecto a las importaciones, bueno, tomar el tema del vencimiento anticipado a la cosecha. Toda licencia caducará antes del inicio de la recepción nacional en el campo. El grano importado debe estar nacionalizado y distribuido de manera previa. El parecido con Cadivi, el sistema que el chavismo usó por años para regular el acceso a dólares en el país y que terminó en un desfalco y corrupción inéditos, está sobre el papel. Permisos, controles, discrecionalidad y empresas obligadas a pasar por una ventanilla oficial para poder operar. Aquel sistema de divisas preferenciales terminó marcado por corrupción, empresas de maletín y sobrefacturación. En una agricultura golpeada por falta de financiamiento, costos altos, falla de combustible y servicios públicos deficientes, el nuevo plan no arranca por liberar producción, sino por poner más filtros del Estado sobre quienes importa y que producen. Asignación proporcional a la compra nacional. La aprobación de futuras licencias estará estrictamente vinculada a los niveles de compra de la cosecha nacional. Y 3, el dimensionamiento contra inventarios reales, pues. Las licencias se dimensionan en función de los balances de abastecimiento. Así que el objetivo es ese. La receta de controles y burocracia ya la conoce el campo. En el periodo 2008-2017, la producción general de rubros esenciales cayó en promedio 75% y en 2025 el sector estuvo en vulnerabilidad extrema, todo según datos de FedeAgro. Regular más ya se demostró en Venezuela que puede convertirse en atraso, corrupción y menos comida en el mercado. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El anuncio de que la inflación mensual en Venezuela bajó al 6,3% en mayo reavivó el debate sobre la economía real. Pues mientras el gobierno de Estados Unidos aplaude el dato como un logro de sus planes de reforma y estabilización, la calle venezolana sigue atrapada en una crisis silenciosa. Este respiro estadístico contrasta con una brutal inflación interanual que superó el 600% este año, consolidando una brecha en la que los indicadores macroeconómicos celebrados en el exterior equivalen a una simple ilusión frente al colapso del poder de compra y la precarización diaria de millones de familias. La inflación mensual en Venezuela volvió a ubicarse en un solo dígito. Para Estados Unidos, el dato confirma avances en la recuperación económica del país, pero mientras las cifras son motivo de celebración, millones de venezolanos siguen enfrentando el peso de una economía que durante años lideró los índices inflacionarios de la región. En mayo, la inflación mensual en Venezuela cayó a 6,3%, regresando a un solo dígito por primera vez en más de un año. Este avance demuestra que la fase de recuperación económica del plan de 3 fases del presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio está dando resultados concretos. Mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad, atraer inversión y generar prosperidad duradera para los venezolanos. El encargado de negocios estadounidense atribuyó la desaceleración de los precios a las medidas impulsadas dentro del plan de recuperación económica. Sin embargo, el alivio estadístico no parece reflejarse con la misma intensidad en la vida cotidiana de los ciudadanos, que continúan lidiando con el alto costo de vida y la depreciación del poder de compra. La caída de la inflación representa un cambio frente a los años más críticos de la crisis económica, pero más allá de los indicadores, el verdadero desafío sigue siendo que esa mejoría llegue a los hogares venezolanos, donde para muchos la recuperación continúa siendo una promesa más que una realidad. Lo que antes era una frontera marcada por tensiones, hoy busca convertirse en un corredor energético. Colombia anunció inversiones para conectarse eléctricamente con Venezuela en una iniciativa que combina economía, diplomacia e intereses estratégicos para ambos gobiernos. Juan Gutiérrez Gamba con la información. Después de años marcados por tensiones diplomáticas y una frontera prácticamente paralizada,
Colombia y Venezuela avanzan en uno de los proyectos de integración más ambiciosos de los últimos años, la interconexión eléctrica binacional. El gobierno colombiano anunció una inversión de 89.900 millones de pesos en obras y proyectos de energía limpia para desarrollar la infraestructura que permitirá conectar ambos sistemas energéticos a través del departamento de Bichada en la frontera oriental. Aunque el proyecto se presenta como una iniciativa técnica, sus implicaciones van mucho más allá de la electricidad. Para Colombia significa fortalecer la seguridad energética en regiones históricamente aisladas. Para Venezuela supone una nueva oportunidad de cooperación en medio de los desafíos que enfrenta su sistema eléctrico. Ambas naciones apartan las tensiones ideológicas del pasado para concentrarse en un esquema de beneficio mutuo y supervivencia energética. Desde aquí podemos ver las líneas que interconectan a Venezuela con nuestro país, particularmente con Puerto Carreño. Esperamos pronto, en estas conversaciones que tenemos con el gobierno venezolano, poder reanudar la interconexión para poder tener energía estable para esta población del país. El anuncio también refleja un cambio importante en la dinámica regional. Hoy la energía se convierte en una herramienta de acercamiento entre dos países que comparten más de 2 kilómetros de frontera y una intensa actividad económica y humana. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de que los acuerdos trasciendan los anuncios y se traduzcan en mejoras reales para las poblaciones fronterizas que todavía enfrentan problemas de infraestructura y acceso a servicios básicos. Nosotros hemos venido hoy a anunciar aquí la construcción de una granja de 5 megavatios que abastecerá gran parte de la demanda de esta población. Además tendrá almacenamiento, lo cual permitirá tener energía estable, firme, para toda esta población. Más allá de los cables y las subestaciones, la interconexión eléctrica simboliza algo mayor, el regreso de la cooperación entre Colombia y Venezuela. Un proyecto que busca generar beneficios para ambos lados de la frontera y que pone a prueba la capacidad de los dos gobiernos para convertir el acercamiento diplomático en resultados concretos para sus ciudadanos. Con la premisa de que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero asiste para defender su verdad histórica, Delcy Rodríguez aseguró que el país cuenta con pruebas contundentes y el respaldo del mandato popular para defender la Guayana Esequiba. Veamos. Venezuela fue muy decidida, siempre dejando muy en claro que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver esta controversia interterritorial. Y es que el territorio de la Guayana Esequiba pertenece exclusivamente a Venezuela. Nunca ha habido otro titular que no sea a Venezuela. El pueblo venezolano está muy claro y consciente de que es así. Nunca ha habido dudas, nunca ha habido nubes que permitan interpretar una situación distinta. Y hoy Venezuela hace valer y prevaler no solamente su verdad histórica, sino también sus derechos legítimos sobre el Esequibo. La agenda mundial también impacta. Revisamos cómo titula nuestro portal en materia internacional. Keiko Fujimori aumenta su ventaja sobre Roberto Sánchez. En una definición de infarto que repite los márgenes mínimos de procesos anteriores, la candidata derechista Keiko Fujimori consolidó una ventaja de 28.508 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez, tras procesarse el 98,94% de las actas de la segunda vuelta presidencial. Con el 50,07% de los sufragios frente al 49,92% de su rival, la líder de Fuerza Popular se perfila para convertirse en la primera presidenta del país, impulsada principalmente por los votos de Lima, que integran cerca de las 200.000 papeletas pendientes por verificar. Esto ocurre en medio de acusaciones de supuestas irregularidades por parte de Sánchez, quien pretendía forzar un recuento de votos rechazado por Fujimori. Juez rechaza aplazar la declaración de Zapatero sobre las joyas encontradas en su despacho. El magistrado de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, rechazó de forma contundente la solicitud del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para responder su comparecencia, obligándolo a declarar según lo previsto sobre el origen de un lote de joyas valorado en más de 1.3 millones de euros, hallado en una caja fuerte de su despacho. La defensa de Zapatero pretendía ganar tiempo para recopilar documentos que justificaran la posesión de las valiosas piezas que incluyen diamantes, zafiros y esmeraldas.
luego de que el juez ampliara su imputación por presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal dentro del marco del caso Plus Ultra, donde también se le investiga como el supuesto líder de una red jerárquica de tráfico de influencias. Rusia arranca la campaña electoral con el partido del Kremlin en su peor momento. El presidente ruso Vladimir Putin dio inicio oficial a la campaña para las elecciones legislativas del 20 de septiembre, una contienda federal de alta tensión que llega en el peor momento para el partido oficialista Rusia Unida, cuya intención de voto ha caído por debajo del 30% debido al hartazgo generalizado por la guerra en Ucrania y el declive económico y la censura en Internet. Pese a que el Kremlin controla el aparato electoral, la formación gobernante encara el proceso sin programa definido, liderada por el impopular presidente Dmitry Medvedev y con la imposibilidad objetiva de renovar su mayoría constitucional. Todo esto mientras la maquinaria estatal recrudece la persecución contra el Partido Liberal Yabloko, única oposición legal antibélica en el país, y la disidencia en el exilio se organiza bajo una nueva plataforma pacífica. El presidente estadounidense Donald Trump estimó este martes que Rusia debería alcanzar un acuerdo con Ucrania en una reunión del G7 en Francia, donde sus aliados buscaban convencerlo de que apoya a Kiev frente a Moscú. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó el martes que Rusia debería alcanzar un acuerdo con Ucrania. Su declaración tuvo lugar durante una reunión bilateral con el emir de Qatar, al margen de la cumbre del G7 en Evian, Francia, donde sus aliados buscaban convencerlo de que apoye a Kiev frente a Moscú. Rusia debería llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido una cantidad tremenda de gente y Ucrania también. El mes pasado perdieron 35.000 soldados entre los dos. Por mes promediaron 25.000 personas, en su mayoría soldados, jóvenes, hermosas personas. Y es una locura lo que está pasando allí, pero tuvimos una reunión y ya veremos. Hablé con el presidente Putin el domingo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky arribó el martes a Evian con el objetivo de buscar una reunión a solas con Trump, con quien había mantenido un encuentro en diciembre en Florida. Zelensky ya cuenta con el apoyo inquebrantable de los dirigentes europeos y canadiense. Así ponemos punto y final a la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela. Recuerden que para más tenemos contenido actualizado en nuestras plataformas digitales. Suscríbanse y activen las notificaciones en YouTube. Hasta mañana.